¿Cómo sería tu vida si decidieras valorar y reconocer tu propia autoestima en lugar de compararte con los demás? Piensa en momentos en los que te has sentido inseguro, como cuando miras a alguien que parece tenerlo todo. ¿Cuántas veces hemos observado a los demás envidiando sus cuerpos, su estilo de vida o sus posesiones? Sin embargo, no recordamos que la verdadera belleza y valor no residen en nuestra apariencia física, sino en cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo nos relacionamos con el mundo. En este video, abordaremos la importancia de la autoestima, cómo afecta su ausencia en nuestras vidas y cómo podemos aprender a valorarnos más allá de lo físico. Hablaremos sobre la envidia y la comparación, y cómo estas emociones pueden limitarnos en nuestro desarrollo como personas de bien. También expondremos cómo cada uno de nosotros tiene virtudes y defectos, y cómo lo esencial es aprender a aceptarnos y amarnos tal como somos. Al final de nuestro video, les daremos varios tips para mejorar nuestra autoestima, así que si este tema te interesa, acompáñanos. La autoestima se refiere a cómo nos percibimos y cómo valoramos nuestras capacidades y cualidades. Según el psicólogo Nathaniel Branden, la autoestima es la experiencia de ser competente para enfrentarse a los desafíos de la vida y ser digno de felicidad. Esto significa que nuestra autoestima está vinculada a nuestra capacidad para actuar y tomar decisiones que nos beneficien. La psicóloga Carl Rogers enfatiza que la autoestima se desarrolla a través de experiencias de aceptación y amor incondicional. Cuando somos valorados por lo que somos, no solo por lo que hacemos, comenzamos a construir una imagen positiva de nosotros mismos. Esto es vital para nuestro bienestar emocional y mental. La comparación constante con los demás puede ser perjudicial. Cada uno de nosotros tiene un camino único, lleno de virtudes y defectos. En lugar de envidiar las cualidades de otros, debemos aprender a apreciar nuestras propias características. La escritora y activista Maya Angelou dijo: "No hay una manera de ser tú mismo que no sea ser tú mismo". Esta cita nos recuerda que la autenticidad es la clave para una autoestima saludable. Cuando nos enfocamos en lo que otros tienen y en lo que nos falta, perdemos de vista nuestras propias fortalezas. La envidia puede convertirse en un obstáculo que nos impide crecer y aprovechar nuestras propias oportunidades. Al reconocer que cada persona tiene su propio viaje, podemos empezar a valorar nuestra singularidad y dejar de lado la necesidad de compararnos. La autoestima no solo se trata de cómo nos vemos, sino de cómo actuamos hacia los demás. Ser amables, empáticos y auténticos son cualidades que realmente definen nuestro valor. Cuando elegimos comportarnos bien y tratar a los demás con respeto, fortalecemos nuestra autoestima y el impacto que tenemos en las vidas de quienes nos rodean. Cada vez que nos esforzamos por ser una mejor versión de nosotros mismos, estamos construyendo una base sólida de autoestima. Las acciones hablan más que las palabras, y ser una persona de bien es lo que realmente nos hace destacar. En este sentido, es importante practicar la gratitud y reconocer los esfuerzos de los demás, lo que también contribuye a nuestro propio sentido de valor. Aceptarnos a nosotros mismos es un paso crucial en el camino hacia la autoestima. A menudo, estamos demasiado enfocados en nuestros defectos físicos y olvidamos las cualidades que nos hacen únicos. La verdadera belleza radica en nuestra autenticidad y en cómo impactamos positivamente a quienes nos rodean. Debemos recordar que, independientemente de nuestra apariencia, lo que importa es cómo nos sentimos y cómo tratamos a los demás. La autoaceptación comienza con la comprensión de que cada uno de nosotros es valioso y digno de amor, tal como es. Para fomentar el amor propio, es útil practicar el autocuidado, dedicar tiempo a actividades que disfrutemos y rodearnos de personas que nos valoren. Aquí tienes algunos tips para mejorar tu autoestima. Primero, practica la gratitud. Toma unos minutos cada día para escribir 3 cosas por las que estés agradecido. Esto puede cambiar tu perspectiva y ayudarte a concentrarte en lo positivo de tu vida. Segundo, desafía tus pensamientos negativos. Cuando te sorprendas pensando de manera autocrítica, intenta identificar esos pensamientos y reemplazarlos con afirmaciones positivas. Con el tiempo, este ejercicio puede transformar la forma en que te ves a ti mismo y aumentar tu confianza. Tercero, establecer metas realistas.
Fijar metas alcanzables y celebrarlas cuando las logres, por pequeñas que sean, puede mejorar tu confianza y tu percepción de ti mismo. Al desglosar tus objetivos en pasos manejables, te resulta más fácil mantener la motivación y el enfoque, lo que te permite avanzar de manera constante hacia tus aspiraciones. Además, cada logro, sin importar su tamaño, refuerza tu sentido de competencia y te recuerda que eres capaz de superar desafíos, fortaleciendo así tu autoestima en el proceso. Cuarto, desafía tus pensamientos negativos. Cuando te sorprendas pensando de manera negativa sobre ti mismo, intenta identificar y desafiar esos pensamientos. Pregúntate si realmente son ciertos y busca evidencias que los contradigan. Además, practicar esta autorreflexión regularmente te ayudará a desarrollar un pensamiento más crítico y positivo, permitiéndote reemplazar la autocrítica con una mayor autoaceptación y compasión. Quinto, rodéate de personas positivas. Las personas que te rodean pueden influir en tu autoestima. Busca relaciones que te apoyen y te inspiren a ser tu mejor versión, ya que un entorno positivo puede fomentar un sentido de pertenencia y aceptación. Al rodearte de individuos que celebran tus logros y te alientan en los momentos difíciles, crearás un círculo de apoyo que te ayudará a enfrentar desafíos con confianza y optimismo. Sexto, haz ejercicio regularmente. La actividad física no solo mejora tu salud física, sino que también libera endorfinas, lo que puede elevar tu estado de ánimo y tu percepción de ti mismo. Además, establecer una rutina de ejercicios te brinda una sensación de logro y disciplina, lo que refuerza tu autoestima y te ayuda a sentirte más empoderado en otras áreas de tu vida. Al incorporar el ejercicio en tu día a día, también te das la oportunidad de desconectar del estrés y conectarte contigo mismo, promoviendo una mayor autoaceptación y bienestar general. Séptimo, practica la autocompasión. Sé amable contigo mismo. Todos cometemos errores y enfrentamos dificultades, así que trátate con la misma compasión que ofrecerías a un amigo en la misma situación. Reconocer que la imperfección es parte de la experiencia humana te permitirá aceptar tus fallos sin juzgarte severamente, lo que a su vez fomenta un ambiente interno más saludable. Al cultivar la autocompasión, no solo aliviarás el estrés emocional, sino que también desarrollarás una mayor resiliencia frente a los desafíos de la vida. Si te gustó el mensaje de nuestro video y te inspiró a reflexionar sobre tu propia autoestima, te animamos a que tomes un momento para compartir tus pensamientos en los comentarios. Cada opinión cuenta y puede ser la chispa que motive a alguien más. No olvides darle un like al video si te gustó y suscribirte al canal para que juntos sigamos construyendo un espacio donde el amor propio y la aceptación sean nuestras prioridades. Síguenos también en nuestras redes sociales que aparecen en la descripción de este video para seguir llevando felicidad a toda nuestra comunidad. Recuerda, cada pequeño paso que das hacia la autoaceptación tiene un impacto significativo. Al abrirte y compartir tus experiencias, no solo te empoderas a ti mismo, sino que también inspiras a otros a hacer lo mismo. La autoestima no es un destino, sino un viaje continuo que se nutre de nuestras vivencias y aprendizajes diarios. Hoy es una nueva oportunidad para honrarte a ti mismo y reconocer tu valía. Así que levántate con confianza, abraza tus imperfecciones y recuerda que cada uno de nosotros tiene algo excepcional que aportar al mundo. En lugar de compararte, celebra tu autenticidad y lo que te hace único. Juntos, podemos crear un impacto positivo, transformando no solo nuestras vidas, sino también las de quienes nos rodean. Así que, da ese paso hoy. El mundo necesita la mejor versión de ti.